Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar. Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas, cuando racionalmente no explicas lo que sucedía, hubo un vacío, no crees en casi nadie ya, hasta has querido prescindir de acá, pero aún quedan fuerzas para continuar. Impresionante las medidas que el ser humano logra aplicar para con su vida así continuar. Cuánto tiempo nos ha tocado soportar, muchas veces quejándonos de vanidad. Cuántas veces de la muerte nos toca escapar. Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar, afrontando esta dura realidad. A cada quien le toca de distintas maneras, distintas maneras. Por más que hayan clases que no se olvidan y hayan historias que no se repitan, aquí la escuela de la vida continúa sin medida, comunicando experiencias a través del hip hop. Sin altanerías, blin blin y groserías, pura poesía, conjeturas positivas para enriquecer nuestra autoestima. Cero egolatría ni idolatría, porque son extremos que nos debilitan. Realmente los resultados obtenidos para Tokio fue, pudiera decirte que fue casi que individual, fue totalmente particular. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. El caso de Claudimar, por ejemplo. Claudimar es uno de los ejemplos que logró clasificar y prácticamente que no tenía nadie quien la guiara, quien le dijera realmente qué era lo que se hace. Pero bueno, realmente Venezuela se ha caracterizado por ser uno de los países con mejor crecimiento en este deporte. Interrumpe eso. Este marico está loco. Interrumpe eso, porque eso no queda tan claro. Entonces se queda ambiguo, así como que no le pararon bola a los atletas. Entonces no sé, es la federación, pero entonces es el ministerio. Dile que diga otra vaina, o pregúntale otra vaina. Y ya. Oye, este es Marquito. Porque después me van a meter pedo a mí. No sé, bueno. No, porque Claudimar no la apoyaron y Andrés tampoco. Entonces, tú lo quieres decir que la federación, pero. Coño, pero que no hay cómo decirlo. No quiero echarle. Bueno, entonces dice, tienes que decir, sí, es importante para Latinoamérica, que nuestro país esté bien y tal. Aquello es mi amigo mío. Aquello es hermano mío, yo lo quiero. A continuación. De manera muy especial, eso que estás diciéndonos así, y si quieres lo hablamos personalmente. No es verdad, pero lo podemos hablar. Levanta la mano. ¿Quién dijo eso? Allá, para hablar después del acto con ella, para explicarle la verdad. Que nadie caiga en manipulaciones. En manipulaciones. En manipulaciones. Hermana, ¿cómo fue hace 5 años la guarimba aquí? Horrible. Vaina horrible. Sí, fue horrible. Tenían trancado en los pasos principales por la avenida Venezuela y yo estaba pasando por allí. Y entonces, ¿sabes el problema que había antes de las medicinas? De encontrar las medicinas, los anticonvulsivantes eran muy complicados. Y entonces yo tenía mis anticonvulsivantes, pero los tenía en la casa. Porque tú ibas a la farmacia a comprar y tú no encontrabas eso. Y yo andaba con el nene y los carajos no me querían dejar pasar para la casa y yo no podía ir a la farmacia a comprar el anticonvulsivante porque no lo iba a encontrar, pues. Y yo, juro, tenía que llegar a la casa, el niño tenía que tomarse esa vaina. Entonces, pero no, que señora, por aquí no puede pasar, estamos manifestando. Me dicen así, no, corazón, le digo yo sí, pero yo tengo que pasar, yo necesito pasar porque mi hijo, y lo cargaba, es especial y yo no puedo dejar de él iba atrás porque yo a Simón antes lo sentaba atrás. No lo sentaba adelante, él estaba pequeño y tenía su silla de atrás, pues. Entonces me dicen, no, por aquí no puede pasar, señora, porque estamos manifestando y tenemos toda la vía trancada. Cónchale, tienes que entender que yo tengo que pasar, yo no puedo dejar de darle el anticonvulsivante a mi hijo y yo lo siento mucho, pero yo debo pasar, yo no tengo cómo buscar ese anticonvulsivante en otro lado. Eso está en mi casa y mi casa, no seas tú tan huevón, me dejas tú pasar. Yo necesito buscar el remedio de mi hijo. ¿En el caso que tú crees que la vida de mi hijo va a importar más que la tuya o tu manifestación pendeja? Le digo yo así. No, señora, pero no puede pasar. Dice, ¡guau! Me dice así, le tiré el carro encima y me fui por toda la vida del Transbarco.
pero como meteoro, me metí en esa mierda y ¡ra! Me fui para allá. Como por ahí, por la casa viven todos los cifrinos esos y que manifestaban por, tú sabes, la situación del país y toda esa vaina. Siempre trancaban, pero trancaban muy violento y se ponían máscaras y usaban bombas molotov. Era un estado de guerra y trancaban con cauchos quemando o ponían cerros de arena, de trancas arrechísimas. Dejaban a la gente sitiada y encerrada y decían que esta es la manifestación del año. Y yo tenía que pasar, pues la gente atravesaba la basura en la calle. Muchas veces me tuve que bajar yo a retirar la basura para que el carro pudiera pasar. Una vez una señora de una casita me dijo, no, yo no sé, eso lo tienen ahí. Eran ellos mismos que habían salido con la bolsa de basura y la habían atravesado. Yo me bajaba y retiraba la bolsa de basura y pasaba el carro. Después otro ratico, otra bolsa de basura, pasaba el carro y así iba retirando toda esa vaina. No, fueron unos días muy espantosos. Que también era, uno decía, verga, pero aquí no hay gobierno, o sea, el derecho mío termina donde tú me lo violaste y no me respetas mi libertad de transitar ni nada por tu derecho a manifestar. Entonces no. En este video se precisarán los elementos de estilo que se requieren al considerar el momento de redactar un artículo científico y presentar una ponencia. Antes que nada, es necesario escribir que... No, dale, esa vaina ya. Vengan todos, vengan ya, que la torta se va a picar, el cumpleaños se cantará y unas velitas se apagarán. Vengan todos, vengan ya, que la torta se va a picar, el cumpleaños se cantará y unas velitas se apagarán. Sí, amiguitos, vengan todos que la torta se va a picar. Vengan todos, vengan ya, que la torta se va a picar, el cumpleaños se cantará y unas velitas se apagarán. Poppy te desea feliz cumpleaños, todos. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños. Turismul o fi bun în artă, în economie și în politică nu face doi bani. La precisión. La precisión significa que las palabras que comunican exactamente lo que quieres decir, el lector no puede levantar... bórralo. Bienvenidos al resumen informativo de los sábados en Impacto Venezuela. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó la exclusión de un sobrino de Cilia Flores, presuntamente vinculado a hechos de corrupción, de su lista de sancionados. El gesto de Joe Biden para impulsar las negociaciones políticas en Venezuela se concretó en 30 días exactos. El sobrino de Cilia Flores, quien ha ocupado distintos cargos en el gobierno de Nicolás Maduro como tesorero de la Nación, vicepresidente de Finanzas de PDVSA, entre otros, estaba sujeto a la medida administrativa de la OFAC desde julio de 2017 por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción. El portavoz de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blay, secundó la medida adoptada por Estados Unidos, asegurando que están trabajando de la mano en medidas muy específicas para la reactivación del diálogo. Lo que se conoce hasta el momento es que el levantamiento de esta sanción correspondería a una petición de Maduro y a otro gesto del presidente Joe Biden. Es necesario que los vicios del lenguaje, unido al descuido y a la premura del lector, se vayan corrigiendo, porque estos actúan siempre en detrimento de la calidad de la redacción que se esté realizando. Para leer. Duque, traidor, devuelve a los muchachos. Duque, traidor, devuelve a los muchachos. Duque, traidor.
es el sobrino consentido de la primera dama Cilia Flores. Es el de más poder, más conocido y menos conocido a la vez. Su rostro nadie lo ve. Es hijo de Carlos Malpica Torrealba y Eloísa Flores de Malpica, hermano de Iriami Malpica Flores y sobrino de Evelyn Malpica Torrealba. Pero hasta ahora, su rostro nadie lo ve. Acompañando a la primera dama y al actual presidente de la República, Nicolás Maduro, Carlos Eric Malpica Flores ha sido designado para muchos cargos públicos y a la administración de jugosos recursos en la Asamblea Nacional, la Cancillería, PDVSA, la Tesorería de la Nación. Pero hasta ahora, su rostro nadie lo ve. En todos estos puestos dejó marcas rojas en la columna de deberes, irregularidades jamás denunciadas pero conocidas en el entorno de su gestión. Y aún así, su rostro nadie lo ve. Los miembros de su familia registraron entre abril de 2014 y octubre de 2015 16 empresas en Panamá y su rostro nadie lo ve. Poderopedia, Armando Info, Runrunes y El Pitazo se aliaron para investigar a Malpica Flores y trataron de entrevistarlo, pero su rostro nadie lo ve. Finalmente, llega el día en que se descubre que el tesorero de la nación, vicepresidente de finanzas de PDVSA y sobrino de la primera dama, no solo tiene poder, sino un rostro que ahora se puede ver. Presentamos a Carlos Eric Malpica Flores. En todo caso, estos son las condiciones o el guión preliminar que te pueden guiar en el momento de abordar a la realización de una ponencia. Ponencia, este video para orientar, guiar, en vez de orientar, en vez de guiar, un guión para guiar, ¿no? Ok, ya. Esta respuesta direcciona una construcción del guión o el borrador preliminar para realizar la ponencia. Que de nuevo. Me pica demasiado la nariz, pero como no podía rascarme. ¡Comando! 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 Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto, que me sucede igual si estoy allá o aquí. No sé por qué cuando me pongo muy nervioso me da un picor irresistible en la nariz. Si en el colegio hay un examen importante o por las notas me regaña mi papá, me da enseguida ese picor tan excitante que por desgracia siempre me hace estornudar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achí! ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? El otro día conocí a una chica guapa y de inmediato la invité a pasear. Pero la chica se marchó muy asustada cuando me dio de aquella forma estornudar. En un partido de mi barrio soy arquero, si en un avance el delantero va a chutar, me da tal miedo cuando viene la pelota que meten gol cuando me pongo a estornudar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Allí! ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? Si voy al cine y hay película de miedo, pues de vaquero y se empiezan a pegar, cuando termina la función estoy yo solo, pues me la paso sin parar de estornudar. El otro día me invitaron a un programa donde mi ingenio yo debía demostrar. Me preguntaron si sabía alguna cosa y yo les dije que sabía estornudar. Nuestro propio milagro económico. Queridos compatriotas de Venezuela, vamos a lograr un milagro económico. Anótenlo allí. Ayúdennos a despejar la incógnita electoral y obtener una buena victoria para que ustedes vean el milagro económico que vamos a lograr junto al pueblo, activando todas las fuerzas productivas del país.
Un milagro económico en base al trabajo en el campo, producir nuestros alimentos, producir todo lo que necesita Venezuela. Las bases de un milagro económico de prosperidad, de producción. Y llevar la inflación como es nuestra meta a un dígito. Lo vamos a lograr, ustedes verán. Como todos ustedes saben, el 11 de mayo el presidente Nicolás Maduro hizo un anuncio muy importante para Venezuela. Él dijo allí que empresas públicas del Estado venezolano saldrían al mercado de valores a ofertar acciones de todo su paquete accionario para socializar el capital y que permitiera también una expansión y un crecimiento de las actividades económicas y una mejoría en la prestación de servicios de nuestras empresas. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por mayoría calificada evidente. En consecuencia, se declara sancionada la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales. La Oficina Nacional de Presupuesto, adscrita al Ministerio del Poder Popular, que tiene fecha 22 de marzo del 2022, se aplica después del anuncio del presidente de la República con el pretexto de implementar el aumento del salario oficial. El instructivo vulnera y viola las garantías constitucionales previstas en los artículos 21, 25, 26, 27, 87, 89 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el derecho al trabajo, a recibir ingresos, remuneraciones, salario digno y suficiente. Es decir, a través de un acto de rango sublegal, violaron no solo la Constitución, sino que además violaron el principio de reserva legal. Entonces, ¿qué están violando? Intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, artículo 89. El principio de irrenunciabilidad, que también está en el 89.2 de la Constitución. El principio de la igualdad, el principio de la no discriminación, el principio de continuidad, el principio de justicia social y el principio de primacía de la realidad sobre la forma. En toda la categoría de suficiencia del salario mínimo, del salario digno de los trabajadores y empleados de la administración pública previsto en el artículo 91 de la Constitución. Pero además se voló todo lo establecido en convenciones colectivas, en actas, convenios, o sea, todo eso absolutamente se lo voló, todo, de toda la administración pública. No respetó, no dejó títeres con cabeza. Las primas de profesionalización para doctorado llegaban hasta el 60%, te reconocían hasta el 60% del monto de tu salario. En este momento ese 60% pasó a ser 30%. Y lo mismo pasó con quienes tienen posgrado, con quienes tienen maestría, especializaciones. Es decir, a medida que tú te preparas más y le sirves a la administración pública teniendo un doctorado, bueno, ellos te castigaron bajándote esas primas que te venían pagando consecutiva y periódicamente. El escritor, para expresarse correctamente, requiere de años de estudios, lecturas, apuntes, notas, borradores, correcciones y, por supuesto, estar motivado e inspirado. La escritura es un sistema de códigos y de signos que permiten la transmisión de un mensaje a través de unas reglas, tener un cierto orden y requiere la selección de un tema en específico. Tranquila que eso se corta. Ah, ok. Espérate que... Espérate tú. Me para eso ahí. El juez es que nos ha llevado este gobierno con sus medidas económicas. Comer de lo que nos ganamos, criar nuestros hijos, ayudar a nuestros nietos de lo que percibimos. No permitamos
que siendo nosotros un país rico en petróleo, rico en gas, en minerales, tenemos que aplaudir cuando nos llega un bono de 20 bolívares. No, y por esa razón, hermano, el mensaje de esperanza, porque la solución la tienen ustedes en sus manos. ¿Qué les interesa? Tener a los trabajadores en condiciones de indigencia, deteriorar la clase trabajadora para que pierda su fuerza, su ímpetu y se les olvide los 100 años de lucha que hemos tenido. Y hoy en día nos lo secuestran. Nuestro trabajo es ir a los vecinos, nuestro trabajo es ir a nuestros compañeros de trabajo y decirles que no podemos faltar en las próximas convocatorias. Este pueblo tiene la razón. Y aquí quien está gobernando tiene que entender que el pueblo es el que manda y al pueblo se le obedece. Así y de una vez por todas entendamos la frase: la patria es del tamaño del saber de su pueblo. Debemos escribir en nuestra historia el sueño de Bolívar realizado. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, estamos esperando. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, estamos esperando. Hoy tenemos planteado un reto a nuestro orgullo. Será como enseñarles la luz por vez primera. Esta nueva batalla nos compromete a todos. Tenemos que ganarla, las armas son las letras. Debemos escribir en nuestra historia el sueño de Bolívar realizado. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, estamos esperando. Venezuela necesita de tu ayuda. Acude, estamos esperando.
padre, todavía no nos hemos dado. ¿Va a visitar a sus sobrinos juzgados por narcotráfico? ¿Los va a visitar? ¿Los va a visitar a sus sobrinos juzgados por narcotráfico? Si algo desprecio yo en esta vida es la traición. Claro, somos conscientes de lo que lo pasan mal y de lo que lo pasan bien. En este video se precisarán los elementos, dale para otra vez, borra eso. Está rodando, yo corto luego. Ah, bueno. En este video se precisarán los factores de estilo que se requieren al momento de redactar un artículo científico o presentar una ponencia. Escribir es un acto creativo y personal. El escritor, para expresarse correctamente, requiere de años de estudio, de lectura, de notas, de borradores, de correcciones y por supuesto estar motivado e inspirado. La escritura es un sistema de códigos y signos que permiten la transmisión de un mensaje a través de reglas, un orden para hacerlo y por supuesto requiere la selección de términos específicos. En lo que se refiere a factores de estilo, es preciso antes definir lo que es estilo. De acuerdo a Julián Pérez Porto y Ana Gardey, esta palabra tiene su origen en el término latino estilos y puede ser utilizado en diversos ámbitos. Por ejemplo, el estilo literario se refiere a la forma en que cada autor elige para expresar lo que siente y lo que quiere transmitir al lector. Usa recursos literarios y esto determina las características propias. En cuanto a la literatura científica, específicamente a la clásica forma de presentar un artículo científico IM, RID, que es Introducción, Métodos, Resultados y Discusión, que tiene apenas poco más de un siglo, en general 3 aspectos muy importantes lo caracterizan. La brevedad. La brevedad significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y enunciar y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. Precisión. Significa que debes usar las palabras que comuniquen exactamente lo que quieres decir. El lector no puede levantar para preguntarte dudas, ni mucho menos puede leerte la mente. Para escribir con precisión, tienes que escribir para el lector. Y la claridad significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. Un artículo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla un tema siguiendo el orden lógico. En los artículos científicos es común conseguirse con ciertos tipos de errores. Los ortográficos tienen que ver con palabras mal escritas porque se comen letras y los errores de acentuación. Es mejor utilizar el lenguaje positivo porque este es más preciso y más directo. Por ejemplo, la bacteria no está presente en ninguna de las especies. Lo correcto es decir, la bacteria está ausente en todas las especies. Los pronombres son útiles para evitar la repetición de sustantivos y acortar las oraciones. Esto nos permite ser preciso. Sin embargo, si el lector no está en pleno conocimiento de los antecedentes de lo que está leyendo, puede ser confuso. Las cursivas son palabras que se deben emplear en este tipo de texto para destacar el lenguaje científico como especies, agentes patógenos, subespecies animales, que son nombres científicos. También para las fórmulas que se emplean en este tipo de artículos, así como textos que estén escritos en otros lenguajes como inglés, francés, latino, griego. Los problemas de redacción resultan principalmente por las incorrecciones que se producen en diferentes niveles de lenguaje, siendo esto el semántico, el sintáctico y el pragmático. La semántica se encarga del estudio de la relación entre las palabras y su significado, mientras que la sintaxis se ocupa del orden lógico en que estas palabras deben estar en las oraciones, y la pragmática estudia el uso de este lenguaje con relación a lo que se debe establecer en el texto escrito y los usuarios que lo están leyendo. Es necesario dominar este tipo de recursos. Así entonces se evitan los vicios del lenguaje que, unido al descuido y a la premura del escritor, hacen que salga un artículo de mala calidad. La ponencia, en cambio, es ya un texto argumentativo y se refiere a una reflexión o una tesis de un asunto académico en particular. Por lo general va dirigido a un público específico y son un tipo de presentación que se utiliza para eventos como simposios, congresos, seminarios, encuentros. Por lo general se derivan de un artículo científico y debe ajustarse sobre todo a las condiciones del evento al que se fue invitado o al que se está postulando. El propósito principal de una ponencia siempre es mostrar avances de los resultados obtenidos en la investigación que se está llevando a cabo. Debe llevar o procurar llevar el orden lógico
que se aplicó en el artículo científico que se está redactando. Su presentación mínima debe ser de 20 minutos y cuando máximo 1 hora. ¿Hacia quiénes está dirigida la ponencia? ¿Qué tanto saben los invitados del tema que vas a exponer? ¿Existe la posibilidad de que el tema que vas a exponer cause reacciones negativas? ¿Estás preparado para asumir estas consecuencias? Ya otros hablaron de este tema. ¿En qué condiciones esperas que sea? ¿En condiciones formales o informales? ¿Esperas que la audiencia te haga preguntas? Este tipo de preguntas son las que debes, en todo caso, buscarles las respuestas. Escribir es un acto creativo y personal. Requiere de años de estudio, de lectura, de notas, de borradores, de correcciones y por supuesto estar motivado e inspirado. Ahora menos que nunca podemos dejarnos llevar por el pesimismo y menos aún por la cómplice inercia. Organizaciones continentales y mundiales como el CLACSO, juntamente con otras luchadoras y luchadores organizados y a veces individuales, nos demuestran sin asomo de duda que podemos lograr resultados y propiciar transformaciones que avanzan por los mejores caminos, sin descartar errores propios de la especie humana que tenemos que corregir de inmediato. Yo seguiré en esta inagotable tarea hasta donde me lo permitan mis fuerzas. Y si por algún milagro me tocara renacer, volvería a entregarme a la misma profesión con idéntica pasión, que para mí es la más hermosa y promisora que hay en el mundo. Ya nuestros enemigos no podrán continuar repitiendo que nuestra causa es página cerrada de la historia, pues nuestras comunidades y pueblos ancestrales, pero triunfantes sobre los excesos y arbitrariedades de una errática modernidad, van cosechando victoria tras victoria con los complejos escenarios sociopolíticos donde les toca sentar plaza. Que vivan nuestros pueblos insurrectos y resurrectos, en paz y prosperidad por todos los siglos y milenios venideros. La literatura utópica y los orinales de oro, es decir, las vacinillas, pues, como decía nuestra abuela, a ese recipiente que se colocaba debajo de la cama para orinar. El mismo desprecio por el dinero, por el oro, por la plata y por toda actividad encaminada al lucro y al comercio, a la rapacidad de los individuos se le contrapone un modelo fundado en el amor al bien común. Detestan el oro a tal punto que lo utilizan en la fabricación de orinales. Los solares, es decir, los que habitan en la Ciudad del Sol, están convencidos de que las riquezas hacen a los hombres insolentes, soberbios, ignorantes, traidores, faltos de amor, presuntuosos en su ignorancia. De manera muy especial, eso que estás diciéndonos así, y si quieres lo hablamos personalmente, no es verdad, pero lo podemos hablar. Levanta la mano. ¿Quién dijo eso? Allá, para hablar después del acto con ella, para explicarle la verdad. Que nadie caiga en manipulaciones. Para este video me apoyé en las siguientes referencias bibliográficas. Ese moquito también es. ¿Qué es para ti la vida? Joda, no, hermano, mira que tenemos que ir para que mi abuela ya son las 4. Ok. Mira, eso hay que hacerlo ya, porque la luz se va hoy en la noche. Ser intelectuales solamente es no ser nada. Es preciso ser soldados, exploradores, obreros. En Venezuela es peligroso pensar. Lo mejor es no pensar o no expresar los propios pensamientos. Sumergirse en un silencio poblado de sueños o ser un fantasma en medio de otros fantasmas. Ha llegado el momento en que esta función del entendimiento es más difícil, casi imposible. En Venezuela se pueden repetir palabras, dar gritos, hablar vagamente de nuestros grandes hombres. Cosas semejantes se pueden decir y se obtienen con ellas seguridad y fama. Pero pensar, en el verdadero sentido de la palabra, nunca. Debemos, pues, resignarnos a llevar una vida sin objeto. Triste sino. Antes, era un fracasado todo el que no tenía la suerte de tener una buena posición en el gobierno. Se insultaba así al caído. Era la consigna. Ahora es el oportunismo. Todo el que sienta en su carne algo distinto de la indiferencia,
Todo lo que se hace y no se hace en Venezuela es oportunista. Se odia cordialmente la más leve sombra de reflexión, de análisis. El desprecio con que siempre se ha visto en Venezuela esa forma del trabajo adquiere más importancia cuando se la encuentra expresada en la misma actividad intelectual. En otros países no hay libertad de pensar, pero existe un pensamiento traducido en 1000 expresiones vivas. En la mayor parte de nuestros dirigentes no existe nada que se parezca a un pensamiento y naturalmente consideran como enemigo al que ve lo que ellos no ven o no quieren ver. La reacción es tan brutal que se traduce luego en un rencor banal como a todo lo que les enorgullece. ¿Cómo pues van a entender ninguna idea, por humilde que sea, que implique un trabajo fecundo? ¿Cómo van a entender que nadie quiera irse al desierto como quien obedece a un llamamiento? ¿Cómo van a entender que el desierto está aquí, en la ciudad, en medio de ellos, y no en la más remota soledad? Todo esto tiene que recibir la única interpretación de que son capaces. Entre las conclusiones del Congreso de la Patria, no solamente el capítulo LAR, sino a nivel nacional, no está el derogamiento a ese decreto, pues no cuenten con esta Cámara para acompañar a este gobierno. Y sé que no soy yo la única, sé que muchas están por ahí, porque no creo en el ecosistema.